Segunda parte. La individuación. 1. La función del inconsciente. Existe una posibilidad y un destino que trasciende los estadios considerados en la primera parte. Es la vía de la individuación. Individuación significa llegar a ser un ente singular, y en cuanto entendemos por individualidad nuestra singularidad más íntima, última e incomparable, llegar a ser sí mismo. De modo que individuación podría traducirse también por realización del sí mismo o realización de sí. Las posibilidades de desarrollo mencionadas en el capítulo precedente son en el fondo desrealizaciones de sí mismo, enajenaciones de sí en beneficio de un papel externo o de un sentido imaginario. El sí mismo pasa a segundo plano, en el primer caso con respecto al reconocimiento social, en el segundo con respecto al sentido autosugestivo de una imagen arquetípica. En ambos casos, pues, lo colectivo prevalece. La enajenación de sí en lo colectivo responde a un ideal social, inclusive pasa por deber y virtud, aunque también puede dársele mal uso con fines egoístas. El egoísta es el que piensa solo en sí mismo, pero el sí mismo, como yo lo concibo, nada tiene naturalmente que ver con eso. En cambio, la realización de sí parece entrar en oposición con la abnegación de sí. Esta mala interpretación está muy generalizada porque no se diferencia suficientemente entre individuación e individualismo. El individualismo consiste en destacar y acentuar deliberadamente la supuesta peculiaridad en oposición a los miramientos y obligaciones colectivos. En cambio, la individuación significa precisamente un cumplimiento mejor y más pleno de lo que constituyen las determinaciones colectivas del individuo. En cuanto que una consideración suficiente prestada a la singularidad individual permite esperar un rendimiento social más efectivo que si esa singularidad se desatiende o se reprime. En efecto, la idiosincrasia del individuo no ha de entenderse en modo alguno como algo heterogéneo con respecto a su sustancia o a sus componentes, sino, antes bien, como una mezcla peculiar o una gradual diferenciación de funciones y capacidades que en sí mismas son universales. Todo rostro humano tiene una nariz, dos ojos, etc. Pero estos factores universales son variables, y tal variabilidad es lo que posibilita la peculiaridad individual. De modo que la individuación solo puede significar un proceso de evolución psicológica, que realiza las determinaciones individuales dadas, o en otras palabras, constituye el ser humano como ese ente singular que es. No por ello viene a hacerse egoísta, sino que simplemente realiza su singularidad, lo cual, como queda dicho, está a distancia astronómica del egoísmo o del individualismo. Ahora bien, en la medida en que el individuo humano, como unidad viviente, está constituido por factores puramente universales, es enteramente colectivo y por lo tanto no hay ninguna clase de oposición entre él y la colectividad. Así pues, la acentuación individualista de la singularidad se contradice con ese hecho fundamental del ser viviente. En cambio, la individuación procura precisamente una cooperación vital de todos los factores. Pero como los factores en sí universales se presentan siempre y únicamente en una forma individuada, el tomarlos en plena consideración produce un efecto individual mayor que el que se puede ofrecer otro medio, o por lo menos el individualismo. Ahora bien, el objetivo de la individuación no es otro que liberar al sí mismo, por una parte de las falsas envolturas de la persona, y por otra de la fuerza sugestiva que ejercen las imágenes del inconsciente. Por lo dicho, basta ahora, se habrá hecho suficientemente claro, lo que significa psicológicamente la persona.
Ahora, en lo que se refiere al otro lado del asunto, el influjo del inconsciente colectivo, nos movemos en un oscuro mundo interno, considerablemente más difícil de comprender que la psicología de la persona, accesible a cualquiera. Nadie ignora qué significa poner cara de funcionario o desempeñar un papel en la sociedad, etc. Por la persona, uno aparece como esto o aquello, o se esconde de grado tras una máscara, o inclusive se fabrica una persona determinada como muro de protección. De modo que el problema de la persona mal podría ofrecer dificultades para comprenderse. Pero otra cosa es exponer de modo comprensible para todos estos sutiles procesos internos que irrumpen en la conciencia con imperioso poder de sugestión. Cuando mucho, podemos formarnos una idea de esos influjos valiéndonos de casos clínicos, ejemplos de inspiración creadora y conversiones religiosas. Una representación excelente de tal cambio interior se encuentra en el padre de Cristina Alberta. Se describen también cambios de análoga naturaleza en un ensayo digno de leerse, Le Heredó, y se halla amplio material en Las variedades de la experiencia religiosa, de William James. Aunque en muchos casos, como estos, intervienen factores externos que o condicionan directamente el cambio, o por lo menos lo ocasionan, no siempre ocurre que el factor externo proporcione una base explicativa suficiente para la instauración de un cambio de personalidad. Antes bien, debemos reconocer asimismo que puede producirse cambios de personalidad por motivos internos, subjetivos, opiniones o convicciones, siendo entonces nulo o por completo inesencial el papel de los factores externos. Esta es, por así decirlo, la regla general en los cambios de personalidad patológicos. Aquellos casos de psicosis que representan una clara y simple reacción a un acontecimiento exterior avasallante, pertenecen al orden de las excepciones, por lo cual para la psiquiatría el factor etiológico esencial es la disposición patológica innata o adquirida. Lo mismo vale sin duda para la mayor parte de las intuiciones creadoras, pues uno difícilmente se inclinaría a suponer una pura conexión causal entre la caída de la manzana y la teoría de Newton. Igualmente todas aquellas conversiones religiosas que no es posible remitir directamente a la sugestión ni al ejemplo contagioso, han de atribuirse a procesos internos autónomos cuyo curso culmina en una transformación de la personalidad. Tales procesos tienen generalmente la peculiaridad de que empiezan por ser subliminales o inconscientes y sólo de modo paulatino llegan a la conciencia. Por cierto, el momento de irrupción puede ser muy súbito, en cuanto la conciencia se ve instantáneamente invadida por contenidos que le son totalmente extraños y cuya existencia aparentemente no sospechaba. Al ego y al interesado mismo les puede parecer así, pero para el conocedor no hay tal subitaneidad. En efecto, lo que por lo general ocurre es que la irrupción ha venido preparándose durante muchos años, a menudo a lo largo de media vida, y ya en la infancia se hubiesen podido observar toda clase de singulares indicios que a menudo de manera más o menos simbólica apuntaban a desarrollos anómalos futuros. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un paciente que rechazaba la comida y que ponía extraordinarias dificultades a la alimentación por sonda nasal. Hasta se hizo necesario recurrir a la narcosis para introducir la sonda, pues el enfermo tenía un modo peculiar de tragarse la lengua, por así decirlo, llevándola hacia atrás y oprimiéndola contra la faringe, lo que era para mí algo totalmente nuevo y desconocido hasta entonces. En un intervalo de lucidez pude obtener de él los siguientes datos. De muy joven, le asediaba a menudo la idea de cómo quitarse la vida aun cuando quisiera impedírsele de todas las maneras inimaginables. Primero intentó contener la respiración hasta advertir que, entrando en un estado de semi-inconsciencia, empezaba de nuevo a respirar. Abandonó pues esos intentos y pensó que acaso la cosa marcharía rechazando todo alimento,
Esta fantasía lo satisfizo hasta descubrir que podrían introducirle el alimento por la cavidad nasofaríngea. Entonces se puso a reflexionar sobre el modo de cerrar esa vía. Se le ocurrió así la idea de llevar la lengua hacia atrás. Al principio esto no le dio resultado, de manera que se aplicó a una ejercitación sistemática hasta que logró tragarse la lengua. Tal como sucedía ocasional y espontáneamente durante la narcosis, evidentemente por una relajación artificial completa de la musculatura de la raíz lingual. De esta extraña manera el jovencito de entonces se preparaba para su psicosis futura. Después de un segundo episodio se hizo incurable. Este ejemplo, como muestra de muchos otros, bastará para comprender cómo la irrupción tardía, aparentemente súbita, de contenidos extraños a la conciencia no era en realidad súbita en modo alguno, sino el resultado de un desarrollo inconsciente de muchos años. Ahora bien, la gran cuestión es esta: ¿en qué consisten los procesos inconscientes y cómo se constituyen? Como es natural, en la medida en que son inconscientes nada puede decirse de ellos, pero, ocasionalmente, se hacen manifiestos en parte a través de síntomas, en parte a través de actos, opiniones, estados afectivos, fantasías y sueños. Basándonos en este material de observación, podemos obtener claves indirectas para el estado y la constitución de los procesos inconscientes en cada caso. Con ello no puede uno ciertamente hacerse la ilusión de haber comprendido la verdadera naturaleza de tales procesos. Nunca alcanzamos más allá de un probable como sí. No es penetrable espíritu creado la intimidad de la naturaleza, la del inconsciente tampoco, pero sabemos que el inconsciente no descansa, parece estar siempre a la obra, aun si dormimos, soñamos. Por cierto, muchos afirman no tener sueños casi nunca, pero es altamente verosímil que simplemente los olviden. Es llamativo que quienes hablan en sueños generalmente no recuerdan el sueño correspondiente a sus palabras, o inclusive no recuerdan haber soñado. Seguramente no pasa un día sin que incurramos en un lapsus linguae, o nos escape a la memoria algo que en cualquier momento tendríamos presente sin falta, o nos sobrevenga un estado de ánimo del cual no conocemos el motivo, etc. Estos son síntomas de conexiones inconscientes operantes, las cuales de noche se hacen directamente visibles en sueños, pero de día solo ocasionalmente logran atravesar el obstáculo con que la conciencia los inhibe. Hasta donde alcanza nuestra experiencia actual, podemos afirmar que los procesos inconscientes están con respecto a la conciencia en una relación compensatoria. Utilizo expresamente el término compensatoria y no opositiva, porque la conciencia y el inconsciente no están necesariamente en oposición, sino que se complementan recíprocamente formando una totalidad, el sí mismo. Según esta definición, el sí mismo es una dimensión que incluye al yo consciente. Comprende no solo la conciencia, sino también la psique inconsciente, y constituye entonces, por así decirlo, una personalidad que también somos. Bien podemos concebirnos como poseyendo almas parciales. Así, por ejemplo, no tenemos dificultad en vernos como persona. Empero sobrepasa nuestras posibilidades el ver claro lo que es uno como sí mismo, pues, para tal operación, la parte debería poder concebir al todo. Tampoco hay esperanza alguna de alcanzar así sea una conciencia aproximada de sí mismo, pues por mucho que logremos traer a la conciencia, siempre subsistirá un sector determinado e indeterminable del inconsciente que también pertenece a la totalidad del sí mismo. De modo que el sí mismo permanecerá siempre como una magnitud englobante. Los procesos inconscientes compensatorios del yo consciente contienen todos aquellos elementos necesarios para la autorregulación de la psique total.
En el nivel individual son los motivos individuales no reconocidos por la conciencia que aparecen en los sueños o significados de situaciones cotidianas que han sido pasados por alto por nosotros, inferencias que hemos omitido extraer o movimientos afectivos a los que no prestamos consentimiento, críticas de las que nos hemos abstenido. Pero cuanto más uno, por el autoconocimiento y el obrar acorde, toma conciencia de sí, en tanto mayor medida desaparece ese estrato del inconsciente personal sobreimpuesto al inconsciente colectivo. Así se establece una conciencia no ya aprisionada en el mundo mezquino del yo, con su sensibilidad personal, sino participante de un mundo más amplio, el del objeto. Esta conciencia ampliada no es ya ese ovillo sensible y egoísta de deseos, temores, esperanzas y ambiciones personales que debe ser compensado o de algún modo corregido por contratendencias personales inconscientes, sino una función que relaciona estrechamente con el objeto y pone al individuo en incondicional, obligatoria e indisoluble comunidad con el mundo. Las complicaciones que surgen en este nivel ya no son conflictos de deseos, sino dificultades que atañen tanto a mí como a los otros. En este nivel se trata en primera línea de problemas colectivos, que ponen al inconsciente colectivo mismo en movimiento precisamente porque requieren una compensación de origen colectivo y no ya personal. Ahí entonces se puede conocer vivencialmente que el inconsciente produce contenidos válidos no meramente para el sujeto individual, sino también para otros y hasta para muchos, sino para todos. Los Elgoni, que habitan en las selvas del Gon, me explicaron que hay dos clases de sueños: los sueños comunes del hombre pequeño y la gran visión, que solo es propia del gran hombre, por ejemplo, el mago o el rey. Los sueños pequeños no valen nada, pero si alguien tiene un gran sueño, convoca a la tribu para contárselo a todos. ¿Cómo sabe uno si el sueño que ha tenido es grande o pequeño? Lo sabe por un sentido instintivo de la significancia. Se siente tan avasallado por la impresión que ni se le ocurre guardarse el sueño para sí, tiene que contarlo, partiendo del supuesto psicológicamente correcto de que es significativo para todos. También, entre nosotros, el sueño de orden colectivo tiene una significación para nuestro sentir que nos impulsa a comunicarlo. Surge de una relación en conflicto y como no viene a compensar meramente una dificultad personal interna, sino un modo de relación de la conciencia, tiene que ser incorporado a esa relación consciente. Pero los procesos del inconsciente colectivo no están referidos solo a las relaciones más o menos personales de un individuo con su familia o con un grupo más amplio, sino también con sus relaciones con la sociedad humana en general. Cuanto más universales y más despersonalizadas sean las condiciones que determinan la reacción inconsciente, tanto más significativa, extraordinaria y subyugante será la manifestación compensadora. Ella impulsa no solo la comunicación privada, sino la revelación pública, a la profesión de fe, obliga incluso a asumir un papel de representación. Un ejemplo puede poner en claro cómo el inconsciente compensa relaciones. Cierta vez traté a un señor un tanto arrogante. Con su hermano menor dirigía un negocio. Entre los hermanos existía una relación muy tirante, que era, entre otras, causa fundamental de la neurosis de mi paciente. Por los datos que éste me suministró, no me resultaba muy clara la razón de esa tirantez. Tenía toda clase de críticas contra su hermano. Además de las dotes de éste, me trazó un cuadro nada favorable. El hermano aparecía a menudo en sus sueños y siempre en el papel de Bismarck
un Napoleón o un Julio César, morando en algo como el Vaticano o el Palacio de la Estrella turco. Así pues, mi inconsciente, con toda evidencia, necesitaba elevar radicalmente la jerarquía del hermano menor. De eso interferí que mi paciente tenía de sí mismo una apreciación demasiado alta y de su hermano demasiado baja. El curso ulterior del análisis confirmó en todo sentido esta conclusión. Una joven paciente ligada por fuerte dependencia afectiva a su madre tenía siempre sueños en que ésta aparecía de modo muy desfavorable, como bruja, espectro o perseguidora. La madre la había mimado más allá de toda medida y enceguecido tanto a fuerza de ternura, que la joven no podía percibir conscientemente el influjo nocivo de ella, por lo cual el inconsciente ejercía una crítica compensatoria. A mí mismo me ocurrió cierta vez hacer una estimación intelectual y moral demasiado baja de una paciente. Vi en sueños un castillo elevado sobre un peñasco. En la torre más alta había una glorieta donde mi paciente estaba sentada. No vacilé en comunicarle enseguida este sueño naturalmente con el mejor de los éxitos. Es notorio que uno suele ser propenso a ponerse en ridículo precisamente ante aquellos a quienes subestima injustificadamente. También puede suceder, por supuesto, lo contrario, como le ocurrió a un amigo mío. Siendo aún estudiante bisoño, solicitó una audiencia a su excelencia el doctor Virchow. Cuando, temblando de emoción, se presentó ante aquel y quiso dar su nombre, dijo: «Me llamo Virchow», a lo cual su excelencia, con una sonrisa maliciosa, exclamó: «Ah, ¿usted también se llama Virchow?». El sentimiento de la propia nulidad, con toda evidencia, iba demasiado lejos para el inconsciente de mi amigo, por lo cual enseguida lo hizo presentarse a Virchow como una figura de la misma magnitud. En estas relaciones más personales no hacen falta, como es natural, compensaciones de carácter demasiado colectivo. En cambio, en el primer ejemplo antecitado, las figuras utilizadas por el inconsciente son de naturaleza muy colectiva. Se trata de héroes de reconocimiento muy general. En tal caso, hay solo dos posibilidades de interpretación. O bien el hermano menor de mi paciente es un hombre de significación colectiva y muy vasta, o bien mi paciente padece de una sobreestimación de sí, no meramente con respecto a su hermano, sino a todo el mundo. En pro del primer supuesto no existía apoyo alguno. En pro del segundo hablaba ya la propia apariencia visual. Como la gran arrogancia de mi paciente no se refería solo personalmente a su hermano, sino también a un grupo social más amplio, la compensación se valió de una imagen colectiva. Lo mismo vale para el segundo caso. La bruja es una imagen colectiva, de donde debemos inferir que la ciega dependencia de la joven paciente no era solo con respecto a su madre personalmente, sino a un más amplio grupo social. Así era en efecto, pues la joven vivía aún en un mundo exclusivamente infantil, todavía por completo idéntico al paterno. Los ejemplos aducidos presentan relaciones en el marco de lo personal. Pero hay también relaciones impersonales que ocasionalmente requieren una compensación inconsciente. En tales casos aparecen imágenes colectivas de carácter más o menos mitológico. Principalmente problemas morales, filosóficos y religiosos suelen suscitar compensaciones mitológicas debido precisamente a su validez general. En el antes mencionado libro de Wells encontramos un modelo verdaderamente clásico de compensación. Primby, ejemplar de personalidad en edición de bolsillo, descubre que él es en realidad la reencarnación de Sargón, el rey de reyes. Felizmente el talento del novelista salva al pobre Sargón de la maldición de un ridículo patológico, y hasta señala al lector la posibilidad de reconocer en ese lamentable absurdo un sentimiento trágico y eterno. Mr. Primby, una pura nulidad, se reconoce como el punto de transición de todas las edades pretéritas a las futuras. Una ligera chifladura no es un precio demasiado alto
por semejante intuición, con tal que el insignificante Primby no sea definitivamente devorado por el monstruo de la imagen primordial, como por poco sucede. El problema universal del mal y el pecado es otro aspecto de nuestras relaciones impersonales con el mundo. Ese problema origina por eso compensaciones colectivas como casi ningún otro. Un paciente, como síntoma inicial de su grave neurosis obsesiva, tuvo a los 16 años el siguiente sueño. Va por una calle desconocida, está oscuro, oye pasos que vienen en pos de él, apresura la marcha con ligera angustia. Los pasos se acercan y su angustia crece. Empieza a correr, pero los pasos parecen alcanzarlo. Finalmente se da vuelta y ve al diablo. En su mortal angustia da un salto en el aire y queda allí colgado. Este sueño se repitió 2 veces, señal de su particular importancia. Es sabido que la neurosis obsesiva, con su escrupulosidad y lo compulsivo de sus rituales, no tiene sólo la apariencia externa de problema moral, sino que se inserta en un interior lleno de tendencias inhumanas, criminales y desalmadas, contra cuya integración lucha desesperadamente el resto, delicadamente organizado, de la personalidad. Por ese motivo, tantas cosas deben ejecutarse correctamente en forma ceremonial, en cierto modo como contrapeso del mal que amenaza desde el trasfondo. Después del referido sueño comenzó la neurosis, que consistía fundamentalmente en que el sujeto se mantenía, según sus palabras, en un estado provisional o incontaminado de pureza, suspendido o invalidando por medio de una puntillosidad lunática, escrupulosas ceremonias purificadoras y rígida observancia de innumerables prescripciones complicadas sin mesura, el contacto con el mundo y con todo aquello que recordará la transitoriedad. Aún antes de que el paciente pudiera sospechar la existencia infernal que le esperaba, el sueño le mostró que para él se trataba de hacer un pacto con el mal si quería volver a la tierra. En otro lugar, he mencionado el sueño de un joven estudiante de teología, que representaba la compensación de un problema religioso. Se trataba de múltiples problemas de fe, como no es raro encontrarlos en un hombre moderno. En el sueño, el sujeto era discípulo de un mago blanco, que sin embargo llevaba ropas negras. Este le enseñaba hasta determinado punto, en que le decía que ahora debía recurrir al mago negro. El mago negro aparecía, pero vestido de blanco, y le decía que había encontrado la llave del paraíso, pero que necesitaba de la sabiduría del mago blanco para saber qué hacer con ella. Este sueño contiene evidentemente el problema de los opuestos, el cual, como es sabido, ha recibido en la filosofía taoísta una solución tan diferente de la que se le da a nuestras concepciones occidentales. Las figuras utilizadas por el sueño son imágenes impersonales, colectivas, en correspondencia con la índole impersonal del problema religioso. En contraste con la concepción cristiana, el sueño destaca la relatividad entre el bien y el mal de un modo que recuerda inmediatamente el conocido símbolo del yin y el yang. Ahora bien, de tales ejemplos no puede concluirse en verdad que el inconsciente, cuanto más se extravía la conciencia en problemas universales, produzca compensaciones de tanto mayor alcance. En efecto, hay, si cabe decirlo así, un modo legítimo y otro ilegítimo de encarar problemas impersonales. Tales excursos solo son legítimos si surgen de la más verdadera y profunda necesidad individual. Son ilegítimos si representan una mera curiosidad intelectual o el intento de evasión ante una realidad desagradable. En este último caso, el inconsciente produce compensaciones demasiado humanas y puramente personales, que tienen la finalidad evidente de reconducir la conciencia a la cotidianidad.
Las personas que así se arrebatan sentimental e ilegítimamente hacia el infinito tienden a menudo a tener sueños muy triviales, ridículos, que procuran amortiguar esa exaltación. De este modo, por la índole de la compensación, podemos inferir, sin más, la necesidad y legitimidad de los esfuerzos conscientes. Seguramente no son pocos los que recelan de atribuir al inconsciente la posibilidad de tener en cierto modo grandes ideas. Se me reprochará, ¿pero cree usted de veras que el inconsciente esté capacitado para emitir, por así decirlo, una crítica constructiva de nuestro espíritu occidental? Claro, si se concibe intelectualmente este problema y se le imputan al inconsciente intenciones racionalistas, la cosa se hace absurda. Sin duda no cabe atribuir al inconsciente la modalidad psicológica de la conciencia. Su mentalidad es de orden instintivo, carece de funciones diferenciales, no piensa en el sentido en que entendemos el pensar. Simplemente crea una imagen que responde a la actitud consciente. Esta imagen, que contiene tanto pensar como sentir, y en cualquier cosa, pero nunca un producto racionalista de la reflexión, tal imagen podría designarse más bien como una visión artística. Es fácil olvidar que un problema como el que subtiende el sueño mencionado, tampoco en la conciencia del soñador, es asunto intelectual sino profundamente emocional. Para un hombre moral, el problema ético es una cuestión pasional, que enraiza en los problemas instintivos más profundos, tanto como en sus aspiraciones más ideales. Para él el problema constituye una realidad que lo sacude. No es maravilla, pues, que le respondan aún las profundidades de su ser. El hecho de que para cada cual su propia psicología sea la medida de todas las cosas, y que, si ese cada cual resulta ser un mentecato, tal problema queda por entero fuera de su horizonte. No tiene por qué preocupar al psicólogo, quien ha de tomar las cosas que aparecen objetivamente tal como son, sin mutilarlas en aras de un preconcepto subjetivo. Pues bien, así como esas naturalezas más ricas y de más amplio horizonte pueden ser legítimamente presa de un problema impersonal, así también puede su inconsciente responder en el mismo estilo, y del mismo modo que la conciencia puede plantearse la pregunta: ¿por qué existe este tremendo conflicto entre el bien y el mal? Así puede responder el inconsciente: mira con más cuidado, ambos se necesitan mutuamente. También en lo mejor, y precisamente en lo mejor, está el germen del mal, y nada es tan malo que de ello no pueda resultar un bien. Podría despuntar en el soñador la sospecha de que el conflicto aparentemente insoluble acaso sea el prejuicio de una modalidad espiritual dependiente del lugar y la época. La aparentemente complicada imagen onírica fácilmente podría revelarse como la forma intuitiva de un instintivo sentido común, como el mero germen de una idea razonable, que en una mente más madura hubiese podido también pensar conscientemente. En todo caso, la filosofía china la pensó mucho tiempo atrás. La figuración visual tan singularmente adecuada de la idea es prerrogativa de ese espíritu primitivo natural que vive en todos nosotros, y sólo un desarrollo unilateral de la conciencia ha oscurecido. Si consideramos desde esta perspectiva las compensaciones producidas por el inconsciente, a tal modo de ver, podría reprochársele con razón el juzgar al inconsciente demasiado desde el punto de vista de la conciencia. De hecho, en esta reflexión parto siempre del punto de vista de que el inconsciente en cierto modo no hace sino reaccionar a los contenidos conscientes, sin duda de un modo pleno de sentido, pero carente sin embargo de iniciativa propia. No quisiera en absoluto, sin embargo, dar a entender que el inconsciente sea meramente reactivo en todos los casos. Al contrario, hay numerosas experiencias que parecen demostrar la posibilidad de que el inconsciente
no sólo actúe de modo espontáneo, sino incluso asuma la conducción. Existen innumerables casos de sujetos que se atascaron en una reducida inconsciencia para terminar neuróticos en ella. La neurosis generada por el inconsciente los saca entonces de esa especie de letargo, muy a menudo, contra su propia indolencia o su resistencia desesperada. Por cierto, en mi opinión sería erróneo suponer que en tales casos el inconsciente opere en cierto modo según un meditado plan general y determinado objetivo y se esfuerce por realizarlo. Nada he encontrado que pudiera confirmar tal suposición. El motivo impulsor, hasta donde nos resulta posible captar alguno, parece ser fundamentalmente sólo una tendencia a la realización del sí mismo. Si se tratara de un plan general, que debería entonces concebirse como teleológico, todos los individuos que gozan de una inconsciencia excesiva deberían verse impulsados por una tendencia irresistible a una conciencia más alta. Pero notoriamente no ocurre así. Hay capas enteras de población en las cuales, pese a su inconsciencia notoria, no se produce neurosis. Los pocos que sufren este destino son propiamente gente superior que, empero, por cualquier causa, han permanecido mucho tiempo en un estadio primitivo. A la larga, su naturaleza no pudo soportar el estancamiento en esa condición apagada, contranatural para ellos, a causa de la estrechez de su conciencia y de su restricción existencial. Dejaron sin gastar una energía que, acumulándose en el inconsciente, acabó por estallar en la forma de una neurosis más o menos aguda. Tras este simple mecanismo no tiene por qué haber necesariamente un plan. Basta perfectamente una inmediata concebible tendencia hacia la realización del sí mismo para explicarlo. Podría hablarse también de una maduración tardía de la personalidad. En cuanto resulta altamente verosímil que estemos más bien muy alejados aún de haber ascendido a la cumbre de la conciencia absoluta, cada cual es capaz todavía de una conciencia más amplia, por lo cual puede suponerse también que los procesos inconscientes llevan siempre y en todas partes a la conciencia contenidos que, si se reconocieran, agrandarían la amplitud consciente. Visto así, el inconsciente aparece como un ámbito de experiencia de indefinida extensión. Si fuera meramente reactivo con respecto a la conciencia, podría describírselo adecuadamente como un mundo psíquico reflejo o especular. En tal caso, la fuente esencial de todos los contenidos y actividades estaría en la conciencia, y en el inconsciente no se encontraría nada en absoluto, sino, en el mejor de los casos, imágenes especulares de los contenidos conscientes. El proceso creativo estaría encerrado en la conciencia, y todo lo nuevo no sería más que descubrimiento o lucubración de ella misma. Los hechos empíricos se pronuncian en contra de esa hipótesis. Todo individuo creativo sabe que la espontaneidad es la cualidad esencial del pensamiento creador. Por no ser el inconsciente mero reflejo reactivo, sino actividad productiva autónoma, su ámbito de experiencia constituye un mundo propio, una realidad propia, de la cual podemos decir que influye sobre nosotros como nosotros sobre ella. Lo mismo, pues, que decimos del ámbito de experiencia del mundo externo, y como en éste los objetos materiales son los elementos que lo constituyen. Así los factores psíquicos son los objetos en el mundo aquel. La noción de objetividad psíquica no es de modo alguno un descubrimiento, sino antes bien una de las más tempranas y generales conquistas de la humanidad, la convicción de un mundo de espíritus concretamente existente. En verdad, el mundo de espíritus nunca fue un descubrimiento, como por ejemplo el de la producción del fuego por fricción, sino la experiencia o la toma de conciencia de una realidad que en nada cedía a la del mundo material. Dudo mucho de que haya primitivos desconocedores del efecto mágico o de la sustancia mágica.
mágico es simplemente otro nombre para lo psíquico. Parece también que prácticamente todos ellos saben de la existencia de espíritus. Espíritu designa un hecho psíquico, así como nosotros distinguimos nuestra propia corporeidad de los cuerpos ajenos, así los primitivos, cuando tienen noción de un alma, diferencian entre sus almas y los espíritus, vivenciados como ajenos, no pertenecientes a ellos mismos. Son objetos de percepción externa, mientras que la propia alma, o una de las diversas almas, cuando se suponen varias, concebida como emparentada por esencia con los espíritus, por lo común no es objeto de percepción presuntamente sensorial. El alma, o una de diversas almas, se convierte póstumamente en un espíritu que sobrevive al difunto, a menudo con un deterioro del carácter, lo cual contradice en parte la idea de una inmortalidad personal. Los Batak llegan a decir explícitamente que seres humanos buenos en vida se tornan, como espíritus, malévolos y peligrosos. Casi todo lo que cuentan los primitivos sobre las trastadas que los espíritus juegan a los vivos, y en general la imagen que dan de los fantasmas de difuntos, se corresponde hasta el detalle con los fenómenos que ha establecido la experiencia de los espiritistas. Y así, como las comunicaciones de los espíritus en las sesiones de espiritismo permiten reconocer que se trata de actividades de fragmentos psíquicos, las manifestaciones de los espíritus entre los primitivos son también complejos inconscientes. La importancia que la psicología moderna asigna al complejo parental está en inmediata continuidad con la experiencia primitiva acerca de la acción peligrosa que ejercen los espíritus de los padres. El mismo error de juicio que cometen los primitivos al suponer, no reflexivamente, que los espíritus son realidades del mundo exterior, encuentra su continuidad en nuestra suposición, solo en parte correcta, de que los padres reales sean responsables del complejo parental. En la originaria teoría del trauma del psicoanálisis freudiano, y aún después de ella, dicha suposición pasa por explicación científica. Para evitar el equívoco, he propuesto la expresión imago parental. El hombre ingenuo no tiene conciencia, naturalmente, de que los parientes próximos, de quienes recibe influjo inmediato, crean en él una imagen, la cual sólo en parte coincide con aquellos, mientras que la parte restante está formada por material procedente del sujeto mismo. La imago nace de las influencias de los padres y de las reacciones específicas del niño. Es, pues, una imagen que sólo, muy limitadamente, reproduce al objeto. Para el hombre ingenuo, claro está, los padres son tales como él los ve. La imagen queda inconscientemente proyectada, y cuando los padres mueren, esa proyección sigue operante como si fuese un espíritu existente de por sí. El primitivo habla entonces de los espíritus de los padres, que reaparecen en la noche, aparecidos. El moderno los llama complejo paterno o materno. Cuanto más restringido es el campo de la conciencia de un ser humano, tanto más aparecen contenidos psíquicos, imágenes, como si fueran externos, o sea, como espíritus o como potencias mágicas, proyectadas sobre otros, magos, hechiceros. En cierto grado superior de desarrollo, cuando ya existen representaciones del alma, ya no todas las imágenes se proyectan. Cuando esto ocurre, hablan también los árboles y las piedras entre sí, sino que tal o cual complejo por lo menos está tan anexado a la conciencia que se lo vivencia como perteneciente y no ya como extraño a ella. Sin embargo, este sentido de pertenencia no va al comienzo tan lejos que el complejo en cuestión sea vivenciado como un contenido de conciencia subjetivo. Permanece, en cierto modo, entre la conciencia y el inconsciente en la penumbra, por así decirlo, por un lado perteneciente o afín al sujeto de la conciencia, pero por el otro dotado de una existencia autónoma y como tal enfrentado a la conciencia, o en todo caso no necesariamente sumiso a la intención subjetiva.
sino quizá hasta llegando a dominarla, con frecuencia fuente de inspiración, de prevención o de información sobrenatural. Psicológicamente tal contenido se explicaría como un complejo parcialmente autónomo, aún no plenamente integrado a la conciencia. Las almas de los primitivos, el Ba y el Ka egipcios, son complejos así. En un grado superior, y especialmente entre los pueblos civilizados de Occidente, ese complejo es siempre una entidad femenina, ánima, psique, y ello no seguramente sin importantes y más profundos motivos. 2. Ánima y animus. Entre los espíritus posibles, los de los padres son prácticamente los de mayor importancia, de donde el culto de los antepasados de difusión universal, que originariamente servía para apaciguar a los aparecidos, pero en un grado superior llegó a ser una institución esencialmente moral y educativa. Los padres son para el niño los parientes más próximos y de mayor influjo. Pero el adulto se separa de este influjo, las imágenes parentales son rechazadas lo más posible de la conciencia y por la persistencia de sus efectos, tal vez incluso represores, fácilmente tornan signo negativo. De este modo, las imágenes parentales permanecen como algo extraño a la conciencia, en una exterioridad psíquica. Lo que para el varón adulto aparece como influjo inmediato del ambiente, en lugar de los padres, es la mujer. Ella acompaña al hombre, le es allegada en la medida en que conviven y están en una etapa semejante de la vida. No le está por encima ni por la edad, ni por la autoridad, ni por la fuerza física. Pero constituye un factor de gran influjo que, como los padres, suscita en el varón una imago de naturaleza relativamente autónoma, aunque no separada, como la imago parental, sino tal que ha de mantenerse asociada a la conciencia. La mujer, con su psicología tan diferente de la del varón, es, y siempre ha sido, una fuente de información sobre cosas para las cuales el varón es ciego. Ella puede significarle inspiración. Su capacidad intuitiva, a menudo superior a la de él, puede suministrarle útiles advertencias y su sentir, orientado a lo personal, puede mostrarle vías al varón que a éste, por su sentir menos personalmente orientado, le habrían sido inhallables. En este sentido, es totalmente acertado lo que dice Tácito sobre las mujeres germánicas. En esto radica sin duda una de las fuentes principales para la asignación de cualidad femenina al alma, pero no parece ser la única. En efecto, ningún varón lo es tanto y tan exclusivamente que no tenga en sí algo de femenino. Antes bien, es un hecho que precisamente en hombres muy viriles se da, ciertamente muy protegida y oculta, una vida afectiva muy tierna, a menudo injustamente calificada de femenina. Se considera virtud en el varón reprimir al máximo los rasgos femeninos, como se consideraba hasta ahora por lo menos inconveniente en la mujer en mostrarse varonil. La represión de rasgos e inclinaciones femeninas lleva, como es natural, a una acumulación de esas tendencias en el inconsciente. No menos natural resulta que la imago femenina, el alma, se haga receptáculo de las mismas. Por eso el varón, en su elección de pareja, sucumbe muy a menudo a la tentación de conquistar a aquella mujer que corresponde más a la índole particular de su feminidad inconsciente, o sea, en la cual su alma puede proyectarse sin encontrar mayores objeciones. Si bien tal elección se ve y vivencia lo más a menudo como el caso ideal, también puede suceder que de ese modo el hombre se haya manifiestamente casado con el peor de sus lados flacos, lo cual podría explicar muchos matrimonios en extremo sorprendentes. Ahora bien, me parece que junto con el influjo de la mujer, la propia feminidad del varón es otro factor que explica el género femenino del complejo anímico. No podría tratarse a este respecto de una mera casualidad lingüística,
algo así como la de que el sol sea femenino en unas lenguas y masculino en otras, pues tenemos testimonio del arte de todos los tiempos y además la célebre pregunta ¿Aber Müller animam? Sin duda, la mayoría de los varones dotados de alguna intuición psicológica captan lo que quiere expresar Rider Haggard cuando habla de she who must be obeyed, ella quien debe ser obedecida, o qué cuerda hace vibrar en ellos la descripción que Benoit hace de Antinea. Suelen también advertir fácilmente qué tipo de mujer encarna mejor ese aspecto secreto, pero muchas veces intuido con harta claridad. Precisamente la amplia aceptación que encuentran obras como las mencionadas sugiere que en esa imagen femenina del ánima ha de residir algo supraindividual, algo que no tiene una efímera existencia debida a la mera singularidad de tal o cual individuo, sino que constituye algo típico, arraigado en alguna parte, con raíces más profundas que las meras conexiones superficiales visibles aquí apuntadas. Tanto Rider Haggard como Benoit expresan inequívocamente esa intuición en el aspecto histórico de sus figuras del ánima. Sabidos que no hay ni es posible ninguna experiencia humana sin la intervención de una predisposición subjetiva. Pero, ¿en qué consiste esta predisposición? Consiste, en última instancia, en una estructura psíquica innata que permita al hombre de modo general tener tal experiencia. Así, la naturaleza del varón presupone la de la mujer corporal y espiritualmente. Su sistema está orientado a priori a la mujer, como lo está todo un determinado mundo con agua, luz, aire, sal, hidratos de carbono, etc. La forma del mundo en que ha nacido le es ya innata como imagen virtual. Y así le son también innatos como predisposiciones psíquicas, como imágenes virtuales, los padres, la mujer, los hijos, el nacimiento y la muerte. Estas categorías a priori son naturalmente de orden colectivo. Son imágenes de padres, mujer e hijos en general, no algo así como predestinaciones individuales. De modo que tales imágenes han de concebirse como vacías de contenido y por lo tanto inconscientes. Solo asumen contenido, influjo y finalmente conciencia al encontrar hechos empíricos que excitan la predisposición inconsciente y la despiertan a la vida. Son en cierto sentido los sedimentos de todas las experiencias de la serie de antepasados, pero no esas experiencias mismas. Así por lo menos aparecen en nuestro limitado saber actual. Debo confesar que nunca he podido hallar hasta ahora pruebas infalibles para la herencia de imágenes de la memoria, pero no lo considero absolutamente excluido, pues, junto a esos sedimentos colectivos que no contienen nada individualmente determinado, también pueden haber recuerdos heredados que sí lo estén. Existe una imagen colectiva hereditaria de la mujer en el inconsciente del varón, por medio de la cual él capta la naturaleza de ella. Esta imagen hereditaria es la tercera fuente importante de la feminidad del alma.